es una escena muy famosa de la peli de la serie de El Gambito de Dama. Sí. Es esa escena donde la protagonista mira al techo y ahí todo el tablero, movimientos, lo hace todo. Sí. Y claro, igual gente que no se haya parado a pensarlo, o al menos yo, pienso, hostia, igual los ajedrecistas pueden hacer esto. Igual ven esto. Sí, o sea, por ejemplo, ahora no me acuerdo si es la izquierda o la derecha, pero creo que miramos hacia allí por la memoria y miramos hacia allí por el cálculo. Pero tú, por ejemplo, cuando estás pensando, a veces estás visualizando muchas cosas y sí que verás muchas veces estamos así. Sí, me he fijado. Y muchas veces estamos pensando, calculando una variante y ver si funciona. Y es como, o los ojos se vuelven un poco así, o estás aquí intentando recordar un patrón o una partida, porque depende un poco de la fase de apertura. La fase de apertura sí que es más memoria y luego sí que es más cálculo y ver, vale, esta variante funciona, esta no. Y a veces, pues, no sé, es como, cada uno tiene su estilo a la hora de pensar, pero sí que es muy habitual ver como que están mirando a otro lado y tienen el tablero aquí. No lo ven proyectado, pero bueno, es una buena manera de verlo visual, porque si no, no sé. Claro, me he fijado que Hikaru siempre está así, mirando hacia el techo. Sí, luego hay gente que gesticula más o menos. Yo, por ejemplo, gesticulo muchísimo. Entonces a mí me verás muy expresivo. Incluso cuando mi rival hace un error, que en teoría no debería hacerlo, es muy probable que yo haga ya... O sea, no sé, o sea, es como... Al final, a ver, pistas no es tanto como el póker. No hay, puede haber bluffs, sí que puedes hacer... Sí que puedes probar a jugar con confianza y a veces se transmite esa confianza al rival. Entonces es muy importante, la skill más importante creo de todos los buenos jugadores de ajedrez es que no se creen nada. Quiero decir que al final lo que importa son las piezas, las opciones que hay y da igual quién esté delante. ¿Qué pasa? Que estos niños tan precoces pues tienen ya esa mentalidad de naturaleza. Porque empiecen ya y es que no piensan en no, mi rival es muy bueno, por lo tanto no sé qué, o ya eso no sé si les pasa por la cabeza. Entonces cuando hablas de IQ y todo eso, a mí me parece normal que haya esa preocupación, ¿no? Pero simplemente esos chavales pues la superan mucho más rápido. Como, bueno, da igual, ¿no? Voy a ver qué puedo hacer, cómo lo puedo ganar. Y esa ambición supera mucho esa preocupación, ¿no? Claro, y no te fingen nada los chavales, porque al final no, y lo único que chavales quieren es pasárselo bien. De hecho, ahora en el Campeonato de España jugué contra Faustino Oro, precisamente. Justo cuando cumplía 11 años. Digo, bueno, al menos no juego contra un chaval de 10. Y, por ejemplo, lo ves que al final no deja de ser un niño. Que se levanta todo el rato, va a mirar todas las partidas, tiene muchísima curiosidad. Y entonces, pero luego cuando juega, tiene esa sensación de que lleva 20 años jugando, ¿no? De hecho, fue la única partida que gané y digo, bueno, mira, al menos él... ya para cuando sea un top de la élite, porque tiene una proyección muy buena, pues mira, ya me guardo este pequeño detalle. No, y ahora cada vez, como hay muchísimos torneos, todos esos chavales, pues además hay muchísimas becas, o es todo online, toda la información está muy clara, entonces pueden ir saltando de torneo en torneo y van jugando todos. De hecho, este chaval, por ejemplo, en cuestión, Faustino, se mudó a Barcelona precisamente para jugar en Europa. O sea, sus padres ya para que su carrera fuera tal. Y es un tío que es una pasada, es una pasada. O sea, lo ves jugar y dices... Lo ves con esa madurez es que no lo entiendes. O sea, para él es natural lo que para ti te costó 10 años, ¿no? ¿Crees que es como biológico eso? O sea, que biológicamente se les da súper bien el ajedrez. ¿O por qué crees que gente tan joven, incluso este chico de 3 años, este casi bebé de 3 años, sí, bueno, no ha podido tener una larga preparación? Yo creo que hay mucha varianza y muchas maneras de enfocar el ajedrez que son bastante buenas y que te pueden venir innatas. Yo, por ejemplo, como me dedico a la enseñanza del ajedrez, al final llevo 10 años o así, y una de las cosas que pensaba es, ¿yo qué tenía de bueno? ¿Yo por qué fui bueno y los demás no tanto? ¿No? Porque al final, o sea, yo no digo, dentro de mí, no sé, he sido el mejor jugador del Girona, de los mejores jugadores de Cataluña, y en plan, ¿qué tal? ¿Qué era mi aspecto específico? Y una de las cosas que me di cuenta es que yo tenía poca confianza con mi toma de decisiones. Entonces yo ofrecía muchas veces tablas, que se puede ofrecer, ¿no? Pero se puede empatar, por inseguridad. Esa inseguridad, ¿hacia dónde me iba? A sobrecalcular, a calcular demasiado. A decir, esta jugada me parece buena, pero esta quizá también, y esta también. ¿Esto qué pasa? Que a corto plazo era terrible, porque me quedaba sin tiempo. Yeah. O sea, es como en un examen que estás dudando todo el rato. Pero a largo plazo, ¿qué acaba pasando? El interés compuesto de todo ese sobrecálculo hizo que yo estaba mucho más acostumbrado a calcular muchísimo, mucho más que mi rival, a refutar mis argumentos una y otra vez.
Entonces, claro, ese que al principio era en plan, Álvaro, ¿qué haces? Luego, claro, es eso. De golpe, pues eso llegó a un punto de estos de clímax, cuando tuve 12 años, y claro, ahí toda esa ventaja, toda esa costumbre de dar mucho más, y sobre todo en situaciones de tensión, porque me quedaba sin tiempo, entonces con 30 segundos por jugada, calculaba más que mucha gente con 10 minutos. Ya. Entonces, claro, ahora soy muy bueno cuando no me queda tiempo, pero soy bastante peor cuando tengo mucha gestión del tiempo. Y viendo un montón otros jugadores de la élite, otros jugadores y tal, hay muchísimos estilos, hay muchísimos enfoques. Y hay gente que, por ejemplo, no entiendo cómo juega tan bien. Yo soy gran maestro y tienen o mi ranking o lo que sea, es como ven el ajedrez de otra manera distinta. Entonces hay un margen bastante amplio, o sea, hay unas cosas que más o menos tienes que cumplir, pero con estos chavales es como que su cerebro ya sí que, no sé, es como que los patrones los asimilan muy fácilmente, no hay ninguna tal. Y no tienen como problemas de... no sé. Pero claro, no lo veo tanto como algo súper positivo. Rollo, ¿qué quiero decir con eso? Como de que todo lo que hacen es súper talento. Porque, por ejemplo, cuando te digo mi caso, digo, precisamente por una inseguridad, no por... Claro. Por eso digo, es muy difícil establecer, ¿no? Cuáles son las reales como consecuencias de eso, ¿no? No sé, es un tema que, bueno, que al final... Claro, que suena un poco incluso contrario, el ser inseguro, tal. Tienes que estar seguro con la jugada que haces. Claro. Imagino que es algo que, como dices, te juega una mala pasada cuando tienes poco tiempo y a lo mejor no lo has desarrollado tanto, pero al final, si eso lo conviertes en una habilidad y todo ese sobrecálculo cada vez lo haces más rápido, al final, o sea, tienes muchísima delantera. Claro. Por ejemplo, había otra gente que tenía la misma condición que yo, que lo veías, pero ¿qué pasaba? Que paniquea. Bueno, joder, hablo demasiado en inglés. Que tenían, pues en estas situaciones de tensión, colapsaban. Yo no colapsaba, nunca. Entonces, aunque estuviera jugando con 30 segundos, o sea, nosotros jugamos con incremento ahora. Entonces, cada jugada se te añade unos 30 segundos. Entonces, yo quizá jugaba con 30 segundos durante 2 horas. Cada jugada, 30 segundos. Entonces, toda esa tensión, ese nervio, ese aguante... Sí, qué presión. Claro, la mayoría de gente no está tan acostumbrada a llegar a ese punto de tensión y ahí, cuando llegamos los dos, es muy probable que yo le ganara, porque yo ya estaba entrenado en esos casos. Entonces yo tenía como un hándicap. La primera parte de la partida yo tengo un hándicap porque gestiono muy mal mi tiempo, porque al final es eso. Pero luego yo superaba a muchísima gente. Pero ¿qué pasa? Que hay gente que tenía esa experiencia, pero colapsaba. Entonces, claro... Y luego hay gente que nunca llega a apurarse porque lo gestiona mucho mejor. Y entonces cuando llegan estos casos, de golpe bajan muchísimo el nivel. No sé, es muy interesante.